Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy les traigo otro video más sobre el IoT, en el cual vamos a hablar sobre las redes WAN. Vamos a hablar sobre sus conceptos básicos, qué tipos hay y un poco más. Sin más preámbulo, iniciemos. Como ya lo vimos en otros videos anteriores, las redes wireless son las más utilizadas en el IoT por muchas ventajas. Ya vimos en otro video cuáles son las redes wireless PAN, las redes wireless LAN, con algunos ejemplos, y aquí vamos a hablar sobre las redes wireless WAN. Estas son redes inalámbricas de largo alcance, pudiendo cubrir entre cientos de metros hasta incluso kilómetros de cobertura, utilizadas para conectar los dispositivos a Internet para poder llevar nuestros datos de los dispositivos hacia plataformas que se encuentran ubicadas en la nube o en una plataforma que se encuentra ubicada dentro de alguna premisa de los clientes. Los ejemplos que vamos a ver de estas redes son las redes LoRa, LoRaWAN, Sigfox y las redes celulares. Primero vamos a hablar sobre las redes LoRa, LoRaWAN, que son unas redes que se desarrollaron en Francia pensadas para dispositivos que enviaran pocos datos y que consumieran muy poca energía, específicamente para dispositivos IoT. Son redes no 3GPP inalámbricas y pues pueden construirse de dos formas. Una es privada, eso quiere decir que uno mismo construye su propia red. Esto requiere de conocimientos mucho más profundos sobre la red. Y una red pública, la cual pues se puede uno adquirir servicios de operadores que lo que han hecho es contratar o pagar la licencia para poder utilizar esta tecnología para tener redes IoT dentro del país donde tienen coberturas. Sus principales usos son para logística, para smart cities, para agricultura de precisión, para mediciones de facilities, entre otros. Es importante mencionar que utiliza las bandas de frecuencia ISM 915, 868 y 433 y puede alcanzar velocidades de 0.3 kilobits por segundo a 5 kilobits por segundo. Como vemos, las tasas de transferencia son muy bajas, lo que permite solo poder transmitir un valor de un sensor. Adicional, en cuanto a consumo de energía, son muy eficientes, permitiendo tener consumos en el orden de los microamperios, tanto en la transmisión como en la recepción. Se puede montar el stack en dispositivos que tienen en realidad pocos recursos de cómputo, necesitándose una memoria flash entre 20 y 50 kilobytes y una memoria RAM entre 2 y 5 kilobytes. Hablando un poco más de su topología y entrando un poquito más a detalle, este se conforma de 4 elementos principales. El primero son los dispositivos, que son donde encontramos los sensores, los actuadores o lo que fuera. Estos dispositivos por lo general se pegan hacia un gateway en una topología estrella. Este gateway es el encargado de poder conectar todos estos dispositivos. Y existen, cuando uno quiere desarrollar una red privada LoRa, existen algunos proveedores que dan este tipo de gateways o que venden de este tipo de gateways, dentro de los que tenemos como ejemplos Things Gateway, Kerlin Gateway, Multitech Conduit, Dragino LG308 o LG01 y Rack Wireless. Luego tenemos el servidor LoRaWAN. Este servidor es un servidor central que se puede ubicar en la nube, como se ve acá en la imagen. Puede utilizarse, se conecta a través de otras redes, como pueden ser redes celulares, pero porque este dispositivo está en la nube. Este permite poder gestionar los dispositivos, poder gestionar los gateways, poder gestionar el tema de seguridad, entre otras cosas. Y adicional permite que otras plataformas se conecten a él para poder consumir información y poderla poner como lo necesitamos. Y ese es el cuarto elemento, las plataformas que se conectan acá. Que esta no pertenece específicamente a este estándar, sino que utiliza el resto de elementos para poder consumir esta información.
Para poder encontrar más información acerca de esta red puedes visitar su página web, que es lora-alliance.org, donde encontrarás información sobre esta red, encontrarás, hay documentación, hay cursos, incluso hay una certificación para poder desplegar este tipo de redes que puedes encontrar en esa página. Además, en la documentación de fabricantes tanto de gateways como de plataformas LoRaWAN o servidores centrales, adicional comunidades como Reddit, LoRaWAN o The Things Network. Y adicional hay un par de libros que traigo acá, que es LoRa for IoT, Building IoT Application with LoRa, y LoRaWAN A Technical Overview. Ahora vamos a hablar sobre las redes Sigfox. Las redes son específicamente la competencia de las anteriores. Son redes pensadas para IoT, fueron también desarrolladas en Francia, iniciadas por la empresa Sigfox y ahora la adquirió la empresa Uvalink o Uvalis. Esta empresa pues lo que hace es proveer servicios a los clientes de conectividad y proveer básicamente una cantidad de mensajes que se pueden recibir. Cubre casos de uso de logística, de smart cities, de agricultura de precisión, entre otros. Utiliza las bandas ISM 868 MHz y 902 MHz. Alcanza velocidades de transferencia de 100 bits por segundo para el uplink y de 600 bits por segundo para downlink. Tiene algunas limitantes, dentro de las que podemos mencionar que el máximo de mensajes que se pueden enviar por día por un dispositivo es de 140 mensajes. Además, el tamaño de los paquetes se acota a 12 bytes de uplink y 8 bytes de downlink. En cuanto al consumo, pues es ideal para bajo consumo, ya que como vemos no requiere enviar tantos paquetes, lo que permite a los dispositivos entrar en modo apagado o en modo sleep durante un buen tiempo, y además el tamaño de los paquetes es muy pequeño, lo que permite pues tener la posibilidad de no consumir mucha energía por esto. En cuanto a su stack, se puede montar en dispositivos de 64 KB a 1 MB de memoria flash y de 4 KB a 256 KB en memoria RAM. Hablando de su topología, es muy similar a la topología LoRa. Tiene una topología estrella desde los dispositivos hasta las estaciones base. Estos dispositivos son los que normalmente compramos con nuestras placas de desarrollo que ya traen el módulo Sigfox, y pues que nos permiten conectarnos hacia una radio base o una estación base de Sigfox, que Sigfox, como ya lo dije, es un operador que ofrece los servicios en diferentes países. Este operador, además de estas radiobases, ofrece un servidor central que es el que se encarga de administrar la conectividad de los dispositivos, de administrar a los mismos, de administrar la seguridad, entre otros. Y adicional permite que otras plataformas, como en el caso anterior, se puedan conectar a este servidor y consumir la información. Como vemos, es muy similar que el anterior, que el LoRa. Las dos diferencias es que el LoRa sí lo puedo desarrollar yo mismo mi propia red. Aquí no, esta es operada por un operador, y esa es la principal diferencia, ¿verdad? Luego, hablando sobre qué pasa si yo quiero desarrollar una solución en LoRa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero es adquirir una placa de desarrollo con este módulo. Luego ya nos vamos a suscribir a los servicios del Sigfox, que en este momento están alrededor de $15 por cada dispositivo al año. Adicional, se hace la integración del servicio en tu dispositivo, se hacen los desarrollos de software, se monta lo que queremos hacer en nuestra placa de desarrollo, la probamos, la certificamos y la conectamos a la red, y ya hacemos todo lo que necesitamos con esto. Ahora vamos a hablar sobre las redes celulares, las cuales pues iniciaron hace mucho tiempo. Es un concepto ya que lleva por muchos años con nosotros. Fue pensado inicialmente para que las personas se comunicaran vía llamadas telefónicas. Esto ha ido evolucionando, ahora pues nos permite tener comunicación de nuestro celular desde aplicaciones web, que lo que nos permite pues es tanto chatear como hacer llamadas desde internet, buscar información de internet, entre otras cosas.
La evolución ha ido desde la tecnología AMS, pasando por 2G, 3G, LTE y ahora 5G. Las redes utilizadas para IoT son las redes de la 2G hasta 5G, porque básicamente las redes IoT lo que utilizan son datos. Y la primera versión que sacó una conectividad hacia Internet fue la red 2G con lo que es el GPRS. Es un poco complejo hablar sobre estándares, pero aquí voy a tratar de resumir qué es lo que requiere o qué es lo que estandariza las redes celulares. Primero hay una entidad que es la ITU, la que se encarga de poner las metas que se van a cumplir por cada una de las tecnologías. Por ejemplo, para la tecnología de 5G se definió el documento IMT 2020, donde se define específicamente eso. Y adicional la 3GPP, que es el encargado de responder con tecnologías, con definición de tecnologías a esas metas definidas por la ITU. La ITU definió para 5G un triángulo de 3 casos de uso que se van a cubrir. Primero es el Enhanced Mobile Broadband, que lo que es tener más velocidad en tus datos, en tu teléfono celular. Luego tenemos el Ultra Reliable Low Latency Communication, que básicamente lo que permite es tener casos de uso donde los tiempos de respuesta que se requieran sean muy cortos. Puede ser, por ejemplo, un carro manejado automáticamente sin la necesidad de un conductor, o una fábrica en la cual se requieran velocidades de transferencias de datos muy rápidas. Además tenemos el Massive Machine Type Communication, que lo que hace es poder conectar muchísimos dispositivos en una pequeña área, permitiendo conectar hasta miles de dispositivos en 1 km². Las definiciones puntuales que se dieron para 5G o las metas que debe de cumplir 5G definidas en este documento son: alcanzar un pico de tasa de datos de 20 gigabits por segundo, una experiencia de usuario de tasa de datos de 100 megabits por segundo, hacer 3 veces más eficiente el espectro de frecuencia, alcanzar una movilidad de hasta 500 kilómetros por hora. Esto quiere decir que si uno va en un vehículo a 500 kilómetros por hora, poder tener todavía una buena señal y cobertura. Además, alcanzar una latencia de hasta 1 milisegundo. Tener una densidad de conexión de 10 a la 4 dispositivos por kilómetro cuadrado. Permitir una eficiencia de red de hasta 100 veces de lo que se tiene actualmente. Y tener una capacidad de área de tráfico de 10 megabits por metro cuadrado. Estas son las definiciones. Este cuadro verde claro lo que muestra es cómo ha ido evolucionando las redes LTE para poder cubrir eso, pero todavía no hemos llegado a poder cubrir todo lo que se definió dentro de esas metas. También el estándar 3GPP ha ido lanzando diferentes releases. El primer release de 5G que lanzaron fue el release 15. Luego ya se salió el release 16, que es el que se está desplegando ya actualmente en algunas redes a nivel mundial, y ya viene luego el release 17 y el release 18. Hablando un poco más sobre las tecnologías que se utilizan en IoT y entendiendo un poco más cómo funciona este tema de las redes de celulares para IoT, pues la primera red que vamos a ver es la red GSM, que como ya lo vimos es la tecnología de segunda generación de redes celulares, utilizada principalmente para mobile payment, para telemetría, para temas de agricultura de precisión, entre otras cosas. Trabaja bajo las licencias 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Todas estas bandas de frecuencia son licenciadas. Puede alcanzar velocidades de transferencia de datos de downlink desde 114 hasta 384 kilobits por segundo y de uplink de 80 kilobits a 236 kilobits por segundo. Comparado con las redes LoRa y Sigfox, esta red consume mucha energía.
para los dispositivos finales, ya que no estaba pensada para esto, ¿verdad? O sea, no es una red pensada para tener eficiencia energética como fueron creadas las otras. Pero pues sin embargo se pueden montar algunas capacidades de ahorro de energía en los dispositivos que permite hacer un uso eficiente y eficaz de esta. En cuanto a la topología, que aquí todo esto lo administra el operador como tal, lo que hace el operador es darnos conectividad wireless en ciertos lugares. Y ahí es donde cada cliente viene y lleva sus dispositivos y ya los conecta a esa cobertura. Pero pues básicamente lo que sigue el IoT es que este dispositivo se conecta a un Access Point Network o un APN, que es un nombre de una red, digámoslo así, que está configurada dentro de la red, y lo que permite es poder tener acceso hacia internet o hacia una nube definida por el cliente, que es donde quiere que se envíen los datos. Esto se alcanza a través de los elementos que son el SGCN y el GGCN, que son los elementos del PS Core o Packet Switch Core, donde pues básicamente lo que se tiene es acceso a internet, como lo vemos aquí, o hacia redes externas privadas, que pueden ser las redes de los propios clientes. Entonces, ¿qué pasa? Los dispositivos utilizan este Access Point Network para enviar paquetes hacia donde se requiera, una plataforma en la nube o una plataforma montada en sus premisas. Importante mencionar que a nivel de dispositivos se requieren temas de cómputo de memoria flash entre 64 KB a 512 y de memoria RAM de 2 KB a 64 KB. Y puede llegar a conectar de cientos a miles de dispositivos en una zona específica. Pasándonos a ver las redes LTE, las redes LTE han ido evolucionando. Antes 2G estaba pensado más para llamadas, fue evolucionando con GPRS, luego 3G vino a mejorar esas velocidades, LTE vino a hacernos el video mucho más accesible, pero pues en LTE se han ido dando cuenta que en ocasiones las redes o hay dispositivos o hay casos de uso que no requieren muchísima velocidad. Respuesta a ello es que el estándar ha ido evolucionando y ha ido sacando dos principales tipos de redes nuevas. El primero es el LTM, que es una tecnología de cuarta generación de redes celulares diseñadas para manejar tanto tráfico de IoT como llamadas de voz sobre LTE, desplegado a partir del release 13 de 3GPP. Esto pues permite ya temas de tener mobile payment, temas de seguridad, temas de agricultura de precisión, entre otros. Esto es lo que estos casos de uso y más se pueden cubrir con estas redes. Es importante mencionar que esta es casi una red LTE, solo que con canales más pequeños, pues utiliza 18 bandas licenciadas para poder montar esta banda, que definidas en el release 13, que incluye la banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 28, y en el release 14 incluye además la 25 y la 40. Aquí se pueden alcanzar velocidades de downlink de 1 megabit por segundo y de uplink de 375 kilobits por segundo. Como está pensada para IoT, tiene features que le permiten ser eficiente energéticamente. Dentro de estos features tenemos el PCM, que pues lo que permite es desconectar algunas veces los dispositivos, ponerlos en modo sleep, entre otras cosas. Opciones de clases de bajo poder, Power Class 3, Power Class 4, entre otros. Aquí la topología de red es exactamente la misma que LTE. La diferencia acá es en el radio, donde pues se activan los features que permiten en los InnodeBees poder tener este tipo de redes. Aquí pues al igual que en 2G, lo que hacen los dispositivos es levantar un Access Point Network que permite pasar a través de todo el core y llegar hacia redes, ya sea internet o a redes propias de los clientes, donde vamos a ir hacia plataformas para enviar estos datos.
Es importante mencionar acá también que estas redes se han ido pensando para ir evolucionando, ir apagando las redes legacy como son 2G y 3G. Esa es una de las necesidades por las cuales se ha ido evolucionando hasta esto, ya que se utiliza todavía en el mundo mucho las redes 2G y las redes 3G para poder tener dispositivos conectados de IoT, ya que pues LTE 1 el radio es un poco caro y pues además el consumo es un poco mayor, pero pues se ha ido pensando y evolucionando para poder alcanzar esto. Y la otra red de la cual quiero hablar es la NB-IoT o Narrowband IoT. También es una tecnología de cuarta generación de redes celulares diseñadas para manejar específicamente tráfico IoT en Narrowband, desplegado en el Release 13. Aquí pues tienen casos de uso de servicios públicos, poder enviar datos de servicios públicos a la nube, agricultura de precisión, smart cities, entre otros. Las bandas utilizadas son 19 bandas licenciadas. En el release 13 incluye la 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 y en el release 14 incluye además la 11, 25, 31 y 70. Las velocidades que se pueden alcanzar acá son de 26 kilobits por segundo y 62 kilobits por segundo. Esto ya se va pareciendo un poco más a lo que veíamos con LoRa y con las redes Sigfox. Además de que trae features que permiten tener un consumo muy eficiente como lo es PSM y una banda angosta. O sea, la banda que utiliza para poder transmitir los datos es muy angosta comparado con LTM, que aquí en LTM se puede utilizar hasta llamadas de voz. Importante mencionar que la topología es parecida, es similar y es igual a la de LTM. La única diferencia, como ya lo mencioné, es la parte de el eNodeB, que se habilitan los features y se habilitan las bandas de frecuencia para poder utilizar esta tecnología. Permite conectar hasta 50.000 dispositivos. Para poder crear conectar un dispositivo a esta red se requieren temas de cómputo entre 50 a 30 kilobytes para memoria flash y de 10 a 15 kilobytes para memoria RAM. Aquí hay un poco un mapa de cómo está la cobertura de este tipo de redes. No es tan nueva. En realidad este es un diagrama sacado desde la GSMA. En el 2017 así estaba la cobertura. Por ahí un poco que de ambas en América especialmente. En China y en la parte de Rusia y Asia principalmente, un poco más de despliegues de solamente NB-IoT, en México solamente LTM, y pues este mapa ha ido cambiando conforme el tiempo. Han ido incorporándose más países con este tipo de redes. Lo importante y lo que llama la atención es que los países más grandes son los que adquieren primero esta tecnología por la necesidad de sus propios clientes. Y finalmente vamos a ver las redes 5G. Como ya vimos en aquel triangulito, estas redes pues pueden llegar a cubrir tres casos de uso principales: Enhanced Mobile Broadband, Ultra Reliable Low Latency Communication y Massive Machine Type Communication. Tienen 53 bandas definidas en el estándar que se pueden llegar a utilizar, todas estas licenciadas, e incluye algunas bandas milimétricas. Lo que estas bandas milimétricas pues están pensadas para tener velocidades muy altas, muy altas, pero coberturas muy pequeñas. Entonces, dependiendo del caso de uso, así van a ir evolucionando este tipo de despliegues. Se desplegaron en el release a partir del release 3GPP 15 y han ido evolucionando. Ahorita ya tenemos el 16 y el 17. Debido a que está pensado a casos de uso en Massive Machine Type Communication, pues esto para IoT, específicamente para IoT, puede alcanzar velocidades de menores a 1 megabit por segundo. Y en MMTC y en Ultra Reliable Low Latency, velocidades de downlink de 10 megabits por segundo y de uplink de 5 megabits por segundo. En cuanto a consumo de energía, son muy eficientes en MMTC. La energía puede llegar a durar más de 10 años.
En cuanto a URLLC, prioriza la latencia, lo cual pues tiene que tener los dispositivos siempre encendidos. Entonces aquí no se tiene mucho, se tiene mayor consumo de energía. Esta es la topología. Aquí en la parte de elementos de red cambian un poco, ha ido evolucionando la red. Ahora está pensada más en solución cloud native. Esto quiere decir que ya ha pensado más en temas como IT, la parte de core, pero la idea es la misma: tener un access point network que se pueda conectar a internet o que pueda llegar a ciertos tipos de redes. Con un pequeño detalle, hay un par de features adicionales acá que quiero explicar, que es el network slicing. Lo que hace el network slicing es dar una tajada de toda la red para cierto tipo de servicios. Entonces, una tajada de toda la red va a ir para los dispositivos IoT, y entonces toda esa tajada va a poder venir y va a poder manipularse esa información para enviarse, por ejemplo, a un UPF, que es un dispositivo por donde pasa todo el tráfico, pero este UPF que tenga ciertas configuraciones para hacer más eficiente esta máxima conectividad. Adicional, pues se pueden crear redes privadas y dedicadas. Esto quiere decir que se pone una antena para un cliente específico. Esto se está explorando en redes, en redes de industria 4.0, lo que permite pues dar acceso a estas redes y que estas, pues su tráfico sea específico y sea enviado a un UPF específico y no pase o no se logre mezclar con los demás. El network slicing lo que hace es que también separa este tráfico de los demás y es un tubito por el que pasa, pues así incrementando la seguridad de las redes. Esto es lo que nos permite 5G, esto es lo que se viene en el futuro. Están todavía en algunos países empezándolo a desplegar, especialmente en países de primer mundo. 5G inició específicamente con non-standalone, o sea, digámoslo así, LTE con esteroides, con más velocidad. No está pensado ese NSA para cubrir estos otros dos casos de uso, que es lo que han ido explorando en otros países para ver qué tanta aceptación tiene esta tecnología. Por supuesto, estaba pensada para que todas las redes convergieran en una sola y poder cubrir todos estos casos de uso en uno solo. Y esto es todo, amigos, que traigo por hoy. Espero que el video les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal. Si no les gustó, también pues me gustaría que dejaran un comentario sobre cómo puedo mejorar. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.